Vamos a proceder con las preguntas. Le doy paso entonces para que iniciemos con ella a Cristabel, no sin antes mencionarles que todas sus preguntas las recibimos por medio de los comentarios en nuestra página de Facebook en el en vivo que estamos llevando a cabo. Cristabel, por favor, iniciamos con las preguntas. Gracias, Cris. Gracias, Víctor. Las primeras preguntas son, ¿cuáles son las perspectivas de la economía popular y solidaria en estos tiempos después de la pandemia? ¿Y por qué hablar de la economía popular y solidaria en el siglo XXI? A ver, tomemos nosotros en cuenta de que lo que los contextos actuales, como la pandemia nos ha mostrado, y que ya lo sabíamos, pero lo ha ratificado, es que la economía empresarial privada y la economía pública no tienen la capacidad de poder incorporar como trabajadores a, a todos y a todas, ¿ya? Incluso antes de la pandemia nos preguntábamos qué pasa con toda esa gente que no esté inmersa en estas dos economías. Pues estaba inmersa en prácticas económicas familiares, individuales, organizaciones económicas populares y solidarias. Lo que nos ha mostrado entonces esto es que en los momentos actuales, ¿ya?, frente a esta problemática del empleo, ¿ya?, se convierte la economía popular y solidaria en una fuente, no de empleo, sino de trabajo, ¿ya? Porque no es lo mismo, ¿no? El empleo está vinculado con el salario, en cambio aquí el trabajo en la economía popular y solidaria está vinculado con la cuestión de que los socios son al mismo tiempo propietarios y al mismo tiempo son los trabajadores. Entonces yo considero que en los tiempos actuales la economía popular y solidaria se convierte en ese mecanismo que te permite obtener esos recursos para satisfacer tus necesidades. Pero aquí es la cuestión que yo señalaba en mi intervención. No considero que sea lo que ahora se denomina como el emprendimiento individual, lo que realmente tengamos que motivar, sino creo que el trabajo asociativo se convierte en una de las mejores opciones. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Víctor. Aprovecho para saludar a David Lema, a León Benigno Argüello, ¿no es cierto?, que nos están acompañando, Edgar Benítez, Patricia Castillo, Víctor Ávila y a Nelson Niama, que también forma parte de la Fundación Fudecine, y disculpo, me disculpo si es que pronuncié mal algún nombre. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con las preguntas de Efraín Naranjo, que es el coordinador de la REOIT. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación. Un trabajo muy claro, muy concreto. Yo principalmente quiero hacer dos preguntas muy puntuales. Nosotros en esta clasificación que se lo plantea como economía social, economía popular y solidaria, que eso lo agrupa como las otras economías, me parece un término muy interesante. Un poco la pregunta sería, ¿estas otras economías constituyen una alternativa a la economía del mercado o es una economía para pobres? Creo que, bueno, esa ha sido siempre una de los debates y de los retos de efectivamente lograr que la gente entienda que la economía popular y solidaria no es una economía de pobres para pobres, ni es una economía para administrar la pobreza, como generalmente se lo ha visto, ¿no? Generalmente los gobiernos han utilizado
a estas economías como una manera para administrar la pobreza, no, sino que realmente se convierte en una economía real que permite satisfacer las necesidades no solamente materiales, sino también las necesidades simbólicas, subjetivas, por todo lo que implica trabajar en grupo, ¿no? Entonces, hay ya experiencias que nos muestran que es una alternativa. Aquí en el mismo Ecuador, el caso de Yunguilla, con las críticas que puedan surgir alrededor de Salinas de Huaranda, APROCANE, la Asociación de Productores de Cacao del Norte de Esmeraldas, ¿ya? Entonces creo que esto nos demuestra de que es una alternativa. En este caso, como le señalaba, puede ser en este momento esa economía direccionada para satisfacer las necesidades y que se lo mire como ese trabajo que nos permite efectivamente satisfacer esas necesidades. Pero en un largo plazo, ¿ya? Esta economía se puede convertir en esos términos maximalistas que hablaba al inicio, ¿no? De que se convierta en una propuesta real contrahegemónica del sistema económico imperante. Entonces tenemos aquí dos cuestiones, ¿no? Y alrededor de estas dos cuestiones debemos trabajar. Pues mientras nosotros trabajamos alrededor de fomentar, fortalecer a la economía popular y solidaria, a los actores, ¿ya? Que no es una economía de pobres para pobres, pero al mismo tiempo vamos trabajando ¿en qué? En la construcción de esa otra economía, de esa otra sociedad, ¿ya? Contrahegemónica. Entonces, son dos cuestiones por donde debemos trabajar, ¿ya? Yo considero, por ejemplo, que en Ecuador hemos avanzado mucho en lo uno, en la economía popular y solidaria. No hay que desmerecer todo lo que se ha trabajado durante este tiempo, ¿no? ¿Ya? A pesar de la crítica como la burocratización, etcétera. Pero se ha avanzado en algunas prácticas, en algunas políticas, en el registro, etcétera. Pero lo que sí considero es que se ha trabajado muy poco es en lo otro, en la construcción de ese sistema real económico, social y solidario. Gracias, Víctor. Sobre lo que se ha señalado, ¿no? Nos queda claro que un tema es el emprendimiento y que no deberíamos trabajarlo bajo esa lógica, que estamos hablando de esa unidad, inclusive más familiar. Sin embargo, lo que podemos observar es que se sigue hablando de emprendimiento, se sigue hablando de una base de emprendimiento, inclusive emprendimiento social, ¿no? Si existen diferencias, y retomando precisamente la respuesta anterior, ¿cómo debería trabajarse el tema dentro de lo que es la economía popular y solidaria, ¿no es cierto? ¿Y cuál puede ser el aporte, por eso también se ha mencionado, que debería dar la academia o la universidad en este caso, ¿no es cierto?, para fortalecer a estas organizaciones? Bueno, siempre es complicado dar recetas, ¿no? No creo que haya. Pero podemos dar algunas ideas. Bueno, sí es importante que nosotros diferenciemos entre emprendedurismo y el emprendimiento solidario, por ejemplo, utilizando este término manejado sobre todo por un teórico de la economía social y solidaria que es Luis Geiger, ¿ya? Entonces, mientras algún emprendimiento generalmente siempre nos venden una idea de que nosotros en algún momento vamos a llegar a ser el gran empresario, por ejemplo, o el hecho de que no importaría sobre quién pase con el objetivo de que yo pueda sobresalir, o el hecho de que nos vendan la idea de que la solución para la reproducción de la vida simplemente sea el acumular riqueza. Entonces ahí nosotros nos estamos yendo por una idea de emprendimiento distinta a lo que sería el emprendimiento solidario, ¿ya? Pero si mientras nosotros señalamos de que
si no te fue bien a ti con tu emprendimiento, no es por culpa del sistema, sino porque tú fuiste un inútil. Entonces estamos enseñando mal el emprendimiento, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en la cuestión del emprendimiento solidario es distinto, es otros principios, ¿no? Es trabajar en solidaridad, ¿sí? Es compartir los riesgos de manera solidaria, ¿sí? El mismo hecho de no solamente unir esfuerzos, unir cuestiones materiales, dinero, sino también una cuestión del compartir, del trabajo colectivo. Entonces ya estamos nosotros trabajando por otro lado, ¿no? De mostrar de que cuando nosotros hablamos de este tipo de emprendimientos y creamos estos programas de fortalecimiento, de capacitación, no tiene que ser netamente en la cuestión de la contabilidad o de ingresos y egresos, sino también en fortalecer los lazos, ¿ya? Que muchas veces es más importante que lo otro. No estamos diciendo que el otro hay que dejarlo a un lado, ¿ya? Pero muchas veces este tipo de emprendimientos se sostienen más porque has trabajado tú en las cuestiones subjetivas de las personas, de que realmente piensen que se puede trabajar, piensen y practiquen que se puede trabajar en colectivo, con otro tipo de principios. Y ahí tenemos un reto en las universidades, porque nosotros seguimos trabajando desde esta otra manera de pensar el emprendimiento. Y no desde esta otra forma. Y muchas veces, como tampoco comprendemos, ¿ya? Y eso muchas veces se da por nuestra autoridad o esa supuesta autoridad académica que tenemos y que pensamos que nuestra voz es la válida y no escuchamos a los actores, ¿sí? Entonces, nosotros terminamos también creando proyectos de investigación, creando proyectos de vinculación con la sociedad que no responden a las realidades de esos actores y que muchas veces los terminamos desvirtuando. Y es porque no existe ese conocimiento, ¿no? Entonces sí, esa es una cuestión de retos y de discusiones que a veces parecería que son obvios o a veces pensaríamos de que ya no se dan, pero están muy presentes. Entonces, esta cuestión de discutir, por ejemplo, la racionalidad de la reproducción de la vida frente a la racionalidad de la reproducción del capital y mirar cómo efectivamente esta racionalidad de la reproducción de la vida atraviesa estas organizaciones, pensaríamos nosotros que este tipo de discusiones ya estarían superadas a nivel de las universidades y al contrario no es así, porque todavía sigue pesando este otro tipo de racionalidad, ¿sí? Y no la racionalidad de la reproducción de la vida. Entonces yo creo que por ahí puede ir, ¿no? Ciertas ideas. Muchísimas gracias, Víctor. Le doy el paso nuevamente a Cristabel, por favor. Gracias, Cris. Gracias, Víctor. Víctor, dos preguntitas más. Una dice, dados los efectos de la pandemia, ¿la economía popular y solidaria podría ser el mejor modelo para asegurar el derecho a la alimentación? ¿Y cómo fortalecer la economía popular y solidaria desde las universidades? Qué interesante la pregunta sobre el tema de la alimentación, ¿no? Porque, como lo había señalado antes, el hecho de la pandemia mostró que la economía popular y solidaria puede satisfacer las necesidades de alimentación, sobre todo de las grandes ciudades, y con alimentos sanos. Creo que luego de esto, y ya desde ahora, porque no creo que hay que esperar hasta un post, sino que hay que trabajar teníamos que haber trabajado desde un antes, un durante y un post. Ahora estamos en ese durante, ya creo que no se está haciendo mucho a favor de la economía popular y solidaria, sobre todo los gobiernos locales. Un ejemplo de eso es el mismo municipio de Quito, que hasta ahora no da algún tipo de alternativas
para muchas de este tipo de organizaciones que funcionaban al interior de la ciudad, por ejemplo, los pequeños comedores, ya, por poner un ejemplo. Entonces creo que sí hay que ya ir pensando en acciones para este tipo de organizaciones, y entre ellas están aquellas dedicadas a proveer de alimentos a la ciudad. Hay que motivar más ferias agroecológicas. En Quito hay alrededor de 30 ferias agroecológicas, por ejemplo. Ya hay que multiplicar ese tipo de ferias agroecológicas que permiten que el productor se acerque al consumidor sin intermediarios, ¿ya? Hay que motivar estas tiendas comunitarias, ¿ya?, que permiten también tener acceso a ese tipo de alimentos. Hay que impulsar a los mercados nuevamente, ¿ya?, como lo señala, por ejemplo, en una investigación sobre mercados de Quito, no recuerdo muy bien el nombre, espero recordar antes de irnos, el nombre de este investigador que hizo una tesis doctoral muy interesante sobre el tema de los mercados. Entonces creo que por ahí va el tema, ¿no? No creo yo en los modelos, o por lo menos no en la palabra modelo, que muchas veces nos encierran, nos pueden estar encasillando, ¿no? El mismo hecho de haber seguido modelos es que ha llevado a muchos de nuestros países a graves crisis. Argentina, Brasil, que en algún momento pensaron que siguiendo el modelo iban a llegar a ser las grandes potencias, se dieron luego cuenta de que el modelo no funcionó. Entonces, bajo esas experiencias, esa cuestión empírica, no me atrevería yo a hablar de existencia de modelos, ¿ya? Pero sí en fijarnos en ciertos aspectos comunes que pueden tener las organizaciones económicas populares y solidarias que nos permitan ir creando programas, proyectos a favor de este tipo de economía. Y bueno, el tema de las universidades creo que de cierta manera ya lo respondí, ¿no? Hay que repensar nuestra manera de vincularnos, hay que repensar nuestra manera en cómo estamos enseñando este tema de los emprendimientos, ¿sí? Hay que mirar, hay que efectivamente mostrar de que la definición de economía no existe una sola definición, sino existen varias definiciones, y hay entre ellas, por ejemplo, una es la que tal vez nos enseñan, como es la economía formal, pero que también existen otras maneras de comprender lo económico, como es lo sustantivo, que lo expone Carpolani, por poner un ejemplo. Entonces son esos retos, ¿no?, que nos muestran. Gracias, Víctor. Continuamos con una pregunta de Efraín Naranjo. Muchas gracias. Nuevamente, insisto en los agradecimientos a Víctor, muy esclarecedora la conferencia. Yo quisiera un poco más por el público que tenemos presente, creo que vale la pena que Víctor nos haga una pequeña síntesis que vale la pena, sí, alrededor de cuáles son las ventajas de la economía popular y solidaria sobre la economía de mercado. Bueno, considero que una ventaja es que uno se puede satisfacer las necesidades que no son ilimitadas, ¿no?, como nos dice Max Neal, sino que realmente son necesidades limitadas, prioritarias, vinculadas con la reproducción de la vida, vinculadas con la felicidad que cada uno de nosotros merecemos. Entonces creo que el hecho de poder trabajar en colectivo para poder satisfacer esas necesidades es una ventaja. Otra ventaja es este hecho de poder intervenir, poder ingresar al mercado, porque en la economía popular y solidaria no es que no exista un mercado,
o rechace o niegue el mercado, es hacerlo de manera conjunta, ¿sí? No de manera individual. Por eso hablábamos nosotros de la organización de los productores, de los comercializadores, de los consumidores, ¿sí? Entonces creo que esa es una muy buena opción. Otra ventaja es que la práctica de la comercialización solidaria y alternativa nos permite efectivamente eliminar, si no es en su totalidad, lo que más se pueda a los intermediarios y que efectivamente los ingresos llegue para los productores. El tema de las finanzas populares y solidarias, ¿sí? El impulso a toda esta cuestión de una inclusión social, pero no solamente como el acceso a los servicios financieros, sino también como aquellas finanzas que permiten el desarrollo integral de los territorios, es otra ventaja, tomando en cuenta, por ejemplo, que muchas de las personas, sobre todo las mujeres, ya a nivel rural, por poner un ejemplo, no tienen acceso al crédito. Entonces, una ventaja que se ha presentado son estas finanzas populares y solidarias a través de las cajas de ahorros, de los bancos comunales, de las cooperativas del segmento 4, del segmento 5, que ha permitido que tengan ese acceso al crédito, por ejemplo. Entonces, ahí podemos nosotros mirar algunas ventajas en relación a una economía empresarial privada a la cual muy difícilmente nosotros vamos a llegar, ¿sí? A ese nivel, ¿no? Y si es que lleguemos, pero de manera solidaria. Un ejemplo es Mondragón, ¿no? De España. ¿Sí? Es un gran ejemplo, porque tampoco, así como hablaba, ¿no, Efraín? La economía popular y solidaria no es una economía para pobres, tampoco es una economía pequeña. ¿Sí? También puede ser a estos niveles como Mondragón. La cuestión aquí es cómo se pone en práctica los principios, ¿ya? Cómo se da la gestión democrática, cómo se da la reproducción de la redistribución de los excedentes, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí tenemos algunas de las ventajas que podríamos nosotros mirar frente a otro tipo de economías, ¿no? A los cuales nosotros nos integramos como trabajadores. En cambio, en esta otra, nosotros somos trabajadores y propietarios. Muchísimas gracias, Víctor. Ya para ir cerrando nuestra ronda de preguntas, procedo pues a dar la última pregunta que nos ha indicado el público, ¿no? Se conoce que la economía popular y solidaria se encuentra dentro de la legislación ecuatoriana. Por tanto, hay instituciones públicas y políticas públicas relacionadas con lo que es la economía popular y solidaria. En ese sentido, ¿por qué se siente o se percibe que los gobiernos, tanto locales como el gobierno central, no realmente dan un aporte a este grupo de organizaciones? ¿Y cuáles han sido los obstáculos o los elementos que han permitido potenciar esta economía dados desde las políticas públicas? Y obviamente agradecen, Víctor, por abordar este tema. Muy importante la última pregunta que realizas, las dos últimas, ¿no? Lamentablemente, la economía popular y solidaria en Ecuador, a ese nivel del Estado, ha sido construido en una dirección de arriba hacia abajo. Entonces, digamos que nosotros podemos construir política pública de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o de la manera más horizontal que podamos. En Ecuador se lo ha hecho de arriba hacia abajo, pensado desde el Estado, mejor dicho, desde los servidores públicos, ¿ya? Muchas veces sin conocer las realidades de los actores, y desde ahí se ha intentado imponer los diferentes programas, los diferentes proyectos hacia los actores. Y muchas veces los actores, como yo les señalaba, han terminado desvirtuándose sus prácticas por este tipo de manera de construir y de implementar la política, ¿ya?
Un ejemplo de eso es esta política vinculada a los textiles, ¿no? En el cual las organizaciones se han ido formando solo por el momento de poder ser parte de compras públicas. Se termina ya el proyecto que ganaron de compras públicas y la organización desapareció, porque solamente fue esa la motivación. Entonces eso nos muestra cómo las políticas se van construyendo de arriba hacia abajo. Tampoco considero yo que sea adecuado que solamente sea de abajo hacia arriba, es decir, al contrario. Sino yo lo que pienso es que debemos tratar de buscar mecanismos lo más horizontales posibles, ¿ya? En los cuales los que somos y los que no somos seamos parte de la construcción de esos programas y de esos proyectos que se piensan a favor de las organizaciones. En donde esté la universidad, en donde estén los servidores públicos, en donde estén las organizaciones, en donde estén los movimientos sociales, en donde estén los organismos internacionales, ¿ya? Y entre todos pues empecemos a trabajar de manera más horizontal. Por eso hablaba de la construcción de estos comités de co-construcción de política pública, ¿ya? No estamos tarde para hacer un cambio en la manera en cómo se está pensando la política, ¿ya? Entonces yo creo que esa es una de las consecuencias para que las organizaciones no sientan que lo que el Estado está haciendo a favor de las organizaciones realmente cumple con sus expectativas, ¿ya? Y esto implica, como yo les decía, algunos mecanismos. Un mecanismo es que efectivamente el Estado dé espacio a las organizaciones, no solamente con voz, sino también con voz y con voto, ¿ya? Y para eso hay que crear estrategias de empoderamiento. Y lo mismo las organizaciones, no podemos olvidarnos de las organizaciones. Necesitan las organizaciones también organizarse, ¿ya? Actualmente no vemos un grupo fuerte en la economía popular y solidaria en el Ecuador para que pueda tener incidencia en la política, ¿sí? No lo vemos. Por obvias razones, el cooperativismo de ahorro y crédito en el segmento 1, pero en los otros no se aprecia mucho. Entonces son cuestiones que hay que mirar. Perdón, sino que están ladrando la mascota. Eso sería para una parte, y creo que me quedé ahí porque se me fue la idea. Perdón. No, no hay problema, Víctor. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar nuevamente para saludar a las personas que nos han acompañado el día de hoy, ¿no? Y también para pues compartirles algunos, permítame, creo que ahí estamos mejor. Bueno, pues nuevamente agradecer a Víctor, ¿no es cierto? Sugerirles que pues vean varias de sus publicaciones, las pueden encontrar en ResearchGate. Lo he colocado aquí, pero seguramente Víctor también les podrá indicar dónde más pueden encontrar información como para que puedan ir revisando, ¿no es cierto? Documentación adicional, trabajos que se han desarrollado. Sugerimos también el texto Introducción a la Economía Social y Solidaria, que se lo trabajó como parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y doy la palabra a Efraín Naranjo, nuestro coordinador de la REOID. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente queremos, en nombre de la REOID, dejar constancia de nuestro agradecimiento a Víctor por su colaboración en esta conferencia. En realidad, para nosotros ha sido un trabajo muy interesante en este año. Empezamos realizando este tipo de videoconferencias desde el mes de mayo y ha sido muy bonito terminar con este tema, un tema que realmente llama mucho a la reflexión, un tema que también llama mucho a que la gente se vaya incorporando, un tema que también genera un espacio de cuestionamiento a la actividad que venimos haciendo desde la universidad y obviamente
En ese orden de ideas, creo que ha sido más que pertinente la participación de Víctor con esta conferencia, en donde se ha ido abordando un tema que es de mucha actualidad y que realmente habrá que seguir trabajando muchísimo, definitivamente, porque se tiene que construir este otro mundo, ¿sí? Un mundo alternativo, el mundo de la vida. Creo que eso es una cosa fundamental. Entonces, por todo eso, pues, muy agradecido, Víctor, por tu gentileza, por tu interés de participar con nosotros. De hecho, esperemos que no sea la primera ni la última, definitivamente. Es más, incluso será nuestro interés poder ir haciendo acercamientos con tus grupos de investigación hacia nuestra red también. Creo que ahí también hay que ir poniendo en práctica lo que estamos un poco comentando, ¿no? La solidaridad, el irnos juntando definitivamente, porque una de las características es precisamente romper con esta lógica de la competencia. Aquí no se trata de que yo sobresalgo, sino tenemos realmente como sociedad salir adelante. Y ese es nuestro pedido también. Entonces, es como digo, no será la primera ni la última, definitivamente. Más bien nos gustaría ir participando en cosas. Igual nosotros hemos venido trabajando en varios temas. Este mismo año ha sido muy interesante el trabajo que hemos hecho bajo esta lógica de la competencia a la colaboración. Entonces, muchísimas gracias, Víctor. Por el otro lado, también un poco quiero tomarme unos segunditos para agradecer el trabajo que hemos realizado en la REOID en este año. Ha sido un trabajo muy intenso, muy interesante, muy bueno. Creo que realmente van a haber frutos de este trabajo. Yo primeramente quiero dejar constancia de agradecimiento a las personas que hemos estado juntos en este proyecto. Sí, es un núcleo pequeño, pero realmente ha sido muy bueno, muy gratificante realmente todo lo que se ha hecho. Quiero dejar primera constancia el trabajo de Cristina. Sí, Cristina nos ha apoyado realmente en todo este ejercicio, en todas las conferencias. También a Cristabel ha sido fundamental el trabajo que ha realizado, sí, el apoyo invaluable. También el apoyo de Andrés, sí, también ha sido muy interesante, sí, en las diferentes etapas que él ha participado, sea en conferencias, sea ayudándonos, sugiriendo temas. Entonces, muchísimas gracias. Sí. También quiero agradecer a las compañeras, a los compañeros de la REOID, que igual de diferentes formas nos han ido apoyando, ¿sí? Dándonos ideas de temas, dándonos ideas de personas que pueden aportar en este trabajo, incorporando también a todas sus redes de amigos, de amigas para que participen en las conferencias. Entonces, quiero dejar un agradecimiento también a todos mis amigos. Y fundamentalmente agradecer a toda la audiencia que hemos tenido, ¿sí? Principalmente a través de la página de Facebook de la REOID. ¿Sí? Han habido conferencias en las cuales incluso han habido participación de gente fuera del país, lo cual es muy gratificante. De hecho, pues, las conferencias quedan en la página de Facebook de la red y ahí están para que se puedan seguir analizando las diferentes temáticas. Entonces, muchísimas gracias. También, por el otro lado, nuestro compromiso como red de continuar con este trabajo. ¿Sí? Nosotros, de hecho, estamos cerrando el año, pero eso no implica que cerremos esta actividad que hemos venido desarrollando. La vamos a mantener. Nuestro compromiso es garantizar una conferencia cada mes. ¿Sí? Cada mes estaremos discutiendo temas que conduzcan, ¿sí? En esta búsqueda de ir de la competencia a la colaboración. Entonces, oportunamente sí, estaremos informando y también quisiéramos contar con el apoyo, con la participación de la audiencia que hemos tenido durante este año. Finalmente, para cerrar esto, aprovechando el fin de año y tomando en cuenta la coyuntura que estamos atravesando, ¿sí? La crisis sanitaria que estamos atravesando, eso que también son momentos para que nosotros vayamos reflexionando. Y creo que uno de los principales espacios de reflexión es realmente esa lógica del mercado que nos ha ido imponiendo. Creo que este es precisamente un momento para ir generando ese espacio de rescate, ¿sí? De compartir, ¿sí? Compartir una condición más humana, compartir una condición más trascendental, ¿sí? De estos espacios, tanto de la Navidad como de fin de año. Creo que precisamente por eso se vuelve mucho más pertinente esta conferencia. Se ha hablado precisamente de eso, ¿no? De irnos viendo como personas y no como cosas dentro del mercado. Entonces, dentro de esa lógica, pues, a nombre de
de todos los que conformamos la red, queremos empezar que tengan unas felices fiestas y que sea una feliz Navidad, que todos disfruten con los seres más queridos y desear un venturoso año 2021, que las cosas que nosotros estamos planificando realmente se cumplan el próximo año, que haya muchísimos éxitos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos. Nuevamente agradecer a ustedes por acompañarnos hasta este día, ¿no? 23 de diciembre, que está muy cercano ya a Navidad. Nuevamente agradecer a Víctor por habernos brindado este tiempo y haber compartido con todos nosotros, y los esperamos el siguiente año. Víctor, no sé si usted tal vez desea comentar algo para cerrar. Sí, muchas gracias por la invitación al evento y por la invitación a la red. Sí, con mucho gusto compartiremos con los docentes, estudiantes también de nuestros programas. Ser parte de la red siempre es muy enriquecedor y siempre intentando contribuir a la construcción de esta otra economía, aunque a veces también sea difícil porque el sistema nos va consumiendo y tenemos nosotros que presentarnos y luchar también ahí, ¿no? Entonces, eso es más fácil si lo hacemos en conjunto, entre todos. Muchas gracias nuevamente y felices fiestas. Felices fiestas con todos. Gracias, Fiestas, Isabel. Gracias, Efra. Gracias, Víctor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Felices fiestas a todos. Gracias Cris, gracias Sí. Efra, gracias Víctor. Hasta Muchas gracias, muchas gracias. Feliz